Vamos a esta mañana a compartir la palabra del Señor, pero antes yo quiero pedirles a todos ustedes que inclinemos nuestro rostro, tengamos un momento de oración. Es el momento de estar orando unos por otros, de estar orando por la salvación de nuestras autoridades, como lo acaba de hacer nuestro hermano Alfredo. Y bueno, gracias a Dios porque el Señor nos guarda y nos cuida y protege su rebaño. Oremos. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu bondad. Mira, Señor, cuánto tenemos que orar y cuánto tenemos que ser testimonio real, verdadero, delante de los hombres. Eterno Padre, aquí estamos delante de tu presencia, queriendo principalmente por tu gracia ser guardados de cualquier tipo de persecución, de cualquier tipo de señalamiento, ser guardados, Señor, para que, Señor, protejas tu rebaño y sigamos adelante en la labor que nos has dejado para desarrollarla. Santo Dios, te pido que bendigas esta porción tan pequeña de tu palabra, pero que tiene tanta riqueza que podemos también ver tu grandeza y, por supuesto, tu fidelidad a nosotros. Guárdanos, Señor, de todo mal. Te pedimos por los enfermos, por los debilitados y, Señor, que tú sigas haciendo la obra en esta iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Bien, vamos a nuestro texto de esta mañana. Tienen ustedes ahí su boletín, tiene el texto sin duda de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Es un versículo muy pequeño, es una pequeña porción, muy leve realmente. Y yo quiero que me acompañen, vamos a darle lectura. Bueno, miren, déjenme decirles, aquí hay un contexto maravilloso y riquísimo en todos los sentidos, pero vamos a concentrarnos en este versículo de Primera de Timoteo 4:16 que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Lo están viendo? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tan solo ese puro versículo, tan solo ese versículo nos da una gran orden el Señor, realmente a través de la pluma de Pablo. Y solo les vengo a compartir de verdad un poco de lo que dice este pasaje. Realmente es una llamada de atención para todos nosotros, una llamada, y especialmente para los ministros. Y por supuesto los que estamos sirviendo a través de la exposición bíblica, porque es una carta pastoral, como muchos ya saben, es una de las cartas pastorales de mayor compromiso. Y noten aquí lo que dice, y aquí nos dice que hay que poner cuidado en dos cosas específicas, en lo que hacemos y en lo que decimos, o en otras palabras, lo que hacemos y lo que es la doctrina en particular. La doctrina que profesamos. Por lo tanto, esto es un tema muy general, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuidados debemos tener diariamente? Ya no podemos fiarnos de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. De verdad, ni siquiera de nosotros mismos. Estamos en constante acecho y todo depende de nuestra fortaleza espiritual para poder resistir. Esa es la idea. Aquí, porque si hay momentos de debilidad, ¿qué pasará? Pues la verdad es de que vamos a sucumbir. Y no se trata de eso. Y el punto aquí es que Pablo se está refiriendo a enfrentar esos dos cuidados fundamentales, primeramente, en particular, que el siervo de Dios, el ministro, y por supuesto cualquier cristiano debe tener. Está muy sencillo el bosquejo, y ustedes lo ven ahí claramente. El cuidado de nosotros mismos, número 1, y número 2, el cuidado de la doctrina. Es muy clara aquí la propuesta de Pablo. Se va realmente al grano del asunto, y por supuesto después de dar ahí toda una tremenda lectura y básicamente una tremenda enseñanza a través de todo este capítulo, el anterior y los
posteriores, y cada uno de estas epístolas pastorales están hablando profundamente hacia la vida de, no solamente del ministro, no solamente del pastor, no solamente del siervo de Dios, sino a toda la iglesia en particular. Y como decía la semana pasada, nadie se salva de esto, ¿no? Aquel que quiera escabullirse, aquel que quiera hacerse a un lado, pues lo único que está haciendo es desobedecer, ¿no es cierto? Hay veces que a veces me dicen a mí, ay, pues todo lo que dijiste, de veras, mira, qué bueno que me hice a un lado para que pasara la enseñanza a través de mí. Y me lo dicen como si fuera algo que tenga esa persona mucha, mucha protección, o tal vez mucha habilidad para evadir los consejos de Dios, pero lo que está haciendo es realmente evadir todo el diseño de Dios, todo el propósito que Dios tiene para su vida, y eso no es así. Bueno, ya ven ustedes el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de la doctrina. Aunque esta es una carta pastoral, como les digo, todos estamos aquí realmente involucrados simplemente porque nuestro cuidado personal es parte de la vida diaria. Mira, y no solamente con esta premisa del cuidado de nosotros mismos y lo que dice específicamente aquí. Hay muchos peligros en tu vida. Es más, vives en una vida de peligro constante. No solamente por lo que ves, por lo que oyes, por los que te atacan o por los que te señalan, etcétera, etcétera. Sino es también a través de las tentaciones de todos los días, ¿no es cierto? Si tú me dices que no tienes tentaciones, pues entonces no sé qué haces aquí. Si tú me dices que no tienes peligros, pues mira, ¿para qué te enseño la Biblia, no? Si tú me dices que eres autosuficiente, pues mejor, ¿sabes qué? Te damos la salida y te decimos dónde es la salida, ¿no? ¿Para qué? Porque ya eres un ángel, ¿no? Ya estás puro, ya casi eres glorificado. Pero no es así. Sinceramente estamos constantemente en acecho. Constantemente, de una manera u de otra, estamos constantemente en acecho. Nuestro cuidado personal, déjame decirte algo, es parte de nuestra vida diaria. Y por supuesto el cuidado de la doctrina que profesamos es esencial. Pablo acababa de prevenir a Timoteo acá, en toda la epístola, en todas las epístolas, especialmente primera y segunda, de los falsos maestros, de todos los que enseñaban, y además daban una serie de instrucciones importantes hacia Timoteo, además de no descuidar el don que Timoteo tenía. Señalaba precisamente estas prioridades, porque son prioridades que tu vida debe tener. Ahí está. Y por supuesto todo ministro, ¿no es cierto? Todo hijo de Dios, por supuesto, y por supuesto todo ministro. Podría decirse que este versículo, este es el resumen de todo el capítulo 4. Es como el resultado de todo el camino, capítulo 4. Y bueno, vamos a ver en primer lugar el cuidado de nosotros mismos. Nota, vamos al texto directamente. Cuando dice aquí, ten cuidado de ti mismo, el cuidado que debemos tener. Mira, nota que una y otra vez constantemente vemos eso reflejado a lo largo de la Escritura. A lo largo de la Escritura. De hecho, lo que Pablo está mostrando del cuidado personal es uno de los aspectos más importantes para el ministro y para cualquier creyente. Tú puedes jactarte de que sabes mucho y que has aprendido lo suficiente, pero sin el cuidado de nosotros mismos, lo que quieras demostrar o lo que quieras enseñar sale sobrando. Sin el cuidado personal. Así que tener cuidado de nosotros mismos es esencial. Señala sin duda la pureza y la santidad de la persona que estamos representando. ¿Estamos escuchando, hermanos?
la persona que estamos representando. ¿Quién es la persona que representamos? Por supuesto que es Jesucristo. Somos prácticamente como una embajada aquí en este mundo perdido y lleno de tinieblas, que tú debes representar el nombre de Cristo dignamente. Y por lo tanto, tu vida cristiana debe reflejar en tu manera de vivir. No solamente por lo que hablas, podrás hablar mucho, pero si tu vida cristiana no es a la manera y exactamente como dice la palabra que debe ser, entonces tus palabras se quedan al aire. Pablo enseñaba constantemente a su amado hijo Timoteo, hijo en el sentido espiritual. En el versículo 7, mira lo que dice ahí: ejercítate para la piedad. Y luego en el 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y futura. Mira, este versículo es riquísimo en su contexto. En otras palabras, puedes hacer muchas cosas, incluso ejercitarte para tener un cuerpo saludable, sano, pero la vida espiritual es la que verdaderamente vale la pena ejercitarla. Y esta palabra denota un esfuerzo para ello. Mira, el atletismo nunca fue una práctica simple y sencilla, para nada. El esfuerzo es al extremo total. Si verdaderamente los atletas se quieren dedicar a eso, las personas se quieren dedicar al atletismo, es darlo todo. Si no, no sirven, no es a medias. Los que corrían en los estadios no practicaban cuando podían o cuando tenían tiempo o tuvieran tiempo, ¿no? Cuando tenga chance voy a practicar, ¿no? No es así. Su ejercicio era agotador al máximo, porque tenían puesta la mirada en el galardón. O sea, en este caso, aquellos que practican espiritualmente tenemos puesta la mirada en el galardón, pero en el galardón espiritual. Nosotros no vamos a correr como cualquier atleta, pero sí estamos corriendo en una carrera que parece interminable, ¿no? Tan difícil, tan dura, pero tenemos puesta nuestra mirada en Jesucristo. Eso es lo más importante. El día que lleguemos a su presencia, ¿qué va a pasar? Qué maravilloso es ver a Jesucristo que nos diga: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Por favor. Y así estamos corriendo todos, ¿no? O cuando menos los que estamos conscientes de tener esta prioridad en nuestra vida todo el tiempo. Entonces, esa es la promesa presente y futura. Vayan conmigo a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 9. Noten ustedes ahí lo que está sucediendo. 9:24, por favor. Dicen: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, la que dan en este mundo. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, escuchen esto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nota eso, qué tremendo. Así que por muchas cosas que quiera yo hacer, tengo la finalidad de someter mi cuerpo, lo que dice aquí en el 27, someter mi cuerpo de modo que no le voy a permitir controlarme. Yo lo someto y lo voy a poner en servidumbre para que no haga lo que quiere. Mi cuerpo no debe hacer lo que se le antoja de ninguna manera.
Y así como un atleta somete su cuerpo para que esté bien entrenado, pues así también nosotros. Y nota cómo Pablo sigue remarcando el cuidado que Timoteo debía tener. Vamos a otra vez a primera Timoteo, y los voy a traer de un lado para otro, pero quiero que quede claro este concepto, lo más claro posible. Vayan ahí en el versículo 12, un poquito antes del texto que estamos viendo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero ve, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nota ahí, y es lo mismo que yo le diría a cualquier joven aquí, ¿no? Que nadie tuviera en poco su juventud, que pensaran o que pusieran la mayor importancia en la palabra, en la conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y parece ser que Timoteo tenía cierta debilidad en esto. Parece ser. Pero nota que según los parámetros de la cultura, Timoteo era un joven de aproximadamente entre 30 y 40 años. Según los parámetros de la cultura. Si lo consultas lo verás. Pero tenía un alto potencial para ser un excelente siervo de Dios. Pero debía tener cuidado específico de su persona y tener un excelente testimonio a los hermanos. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cada uno de estos aspectos demostraba finalmente lo que era. Tú puedes decir muchas cosas, como digo, pero si no demuestras con tus hechos lo que eres, de nada sirve. Y esto tiene que ver también con cada uno de nosotros, por supuesto, lo que le dice Pablo a Timoteo, aunque ya no somos jóvenes, hay mucho joven aquí, pero el cuidado de la palabra que enseñamos y la conducta que debemos tener, el amor que debemos manifestar, el espíritu fervoroso que no debemos apagar, la fe que debemos mantener y la pureza que debe ser característica de todo hijo de Dios. Rápido. Ahí están las 4 cosas, las 5 cosas que debemos tener. Ese es nuestro deber. Así que ese es el cuidado que debemos tener. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo les dice, si quieren apuntarlo, estad firmes, y ahí van las dos características, pero les muestro: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ahí están las 2 características. Porque si hemos recibido una doctrina completa, satisfactoria, bueno, no me jacto de eso, pero yo creo que sí. Esta iglesia ha recibido básicamente una doctrina satisfactoria, esencial para la vida cristiana, contundente para nuestro crecimiento. Y lo hemos notado. ¿Cómo estoy entonces ahora? Tú hazte esta pregunta. ¿Cómo estoy realmente reteniendo esa doctrina en mi vida? ¿Qué efecto está causando toda la enseñanza que he recibido? Debe de causar un efecto, ¿no? Bueno, ¿se dan cuenta? Tener el cuidado de ti mismo es un activo imperativo. Es un verbo muy importante en la palabra de Dios. Un activo imperativo que significa sostener sobre, que es la santidad y la pureza personal de cada uno de nosotros. Ahí está. Por eso Pablo hace un fuerte énfasis en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque como creyentes frecuentemente tenemos demasiado alto concepto de nosotros mismos, ¿no? Hay quien se cree más de lo que debe creerse, ¿no? Pensamos que todo está solucionado, que no tenemos de qué preocuparnos, que estamos muy bien y que solo tenemos que preocuparnos por ir a la iglesia y dar nuestra ofrenda, tener nuestras reuniones semanales y hacer nuestros devocionales todos los días. Por supuesto, claro que está bien. Claro que todo está bien, pero ¿qué estamos haciendo con todo eso? En otras palabras, cumplir religiosamente con todos los parámetros bíblicos que la Biblia nos enseña, no es solamente eso. Es ir más allá de lo que se les ha enseñado. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo eso? ¿No es cierto?
Es decir, cómo está eso reflejado en mi diario caminar. ¿Estamos demostrando lo que somos? Ese es el punto. Y mira, tener cuidado de nosotros mismos no es sobrevaluarte. Quiero explicarlo bien, porque el decir tener cuidado de ti mismo no quiere decir que te cuides demasiado, que estés 2 horas ahí en el espejo y te pongas cremitas y te estés así todo apapachándote. Eso no es la idea. No es sobrevaluarte, tampoco es sobreestimarte, ni que te cuides demasiado. Tampoco es tener más alto concepto del que debes tener. Es tener una evaluación, escucha esto, una evaluación sensata de lo que somos capaces de hacer y hasta dónde podemos llegar. Ese es tener cuidado. Una evaluación sensata y hasta dónde podemos llegar. Ojalá pudieras apuntarlo eso, porque si no, sobre todo, quizá tú digas, bueno, yo no tengo tanto de qué cuidarme. ¿Ah, no? No, pues no salgo de la casa. ¿Y tú? ¿Y tu propia vida? ¿Tu propia carne qué? Mira, esa es la peor, la peor de todas. Tu propia carne es la peor. Pero hay otra cosa. También habla del cuidado de una mala influencia. El cuidado de una mala influencia hacia tu persona. La semana pasada, ¿te acuerdas que estuvimos viendo Primera de Timoteo 4, del 6 al 10? Parece que vamos en retroceso, pero en realidad no es así. Vimos el buen ministro de Jesucristo, ¿te acuerdas? Sin duda. Y cualquier verdadero cristiano lo que debe hacer, había que, en primer lugar, ¿te acuerdas que desechar fábulas profanas y de viejas, ¿te acuerdas? Seguramente eso te quedó más grabado, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, este es un verbo imperativo que indica el rechazo inmediato, hacer a un lado ¿qué? La enseñanza impía. Profanas es bebelos, se los dije, que quiere decir lo no santo, sino lo impío, lo que no es real, lo que no es verdadero, radicalmente separado de lo que es santo. Y fábulas dijimos que es la palabra mutos, de donde deriva la palabra un mito, ¿no? Un cuento de hadas, pues. Y lo de viejas dijimos que era algo cultural, un mito de una mujer vieja. Y dijimos que es algo relacionado con una señora grande, le diría a un niño, ¿no? Y eso era como un dicho vulgar en aquel entonces, algo que carecía de credibilidad, pues, para que nos entendamos bien. Actualmente la gente cree de todo, y eso lo decía también en mi clase en la mañana. Cree de todo, menos la verdad. Creen todo lo que se les dice en internet. Todo. Y tratan de convencer a otros de lo que creen. Le dan tanta credibilidad que andan recomendándole a las demás personas lo que deben hacer. Pero sus vidas no las terminan por solucionar. Ese es el problema. ¿Y por qué tanto hay que creer de todo lo que se nos dice en internet? Por Dios. Pero lo esencial, la palabra de Dios, ¿cómo la estamos realmente entendiendo y aplicando y llevando a la práctica? Cuando hermanos débiles en la fe aún no están firmemente seguros de lo que han creído, es decir, de la doctrina que deben establecer en sus vidas, van a establecer contactos ahí, si se meten demasiado en internet, contactos con alguien que los puede desviar. No estoy diciendo que los vaya a perder, porque la salvación no tiene por qué perderse ni se pierde, pero sí de alguna manera los va a debilitar y desviar. De eso hablaremos en un momento, pero una cosa lleva a la otra. Cuando hay debilidad espiritual o de conocimiento, también habrá debilidad humana. ¿No es cierto? Tú desconoces muchas doctrinas esenciales, teologías específicas para tu propia vida y al ratito te ves debilitado en tu fe. Y ese es el problema. Si ya de por sí tenemos bastante lucha que enfrentar con el enemigo de nuestras almas, ¿no? Ustedes lo saben y no tenemos que remarcarlo tanto.
Imagínate a través de toda nuestra propia carne. No obstante, la carne es la más peligrosa de todas. No creas que está allá afuera el peligro. No creas que está una tentación por allá por la esquina. No creas que está una persecución allá en tu vecindario. No, el peligro está en ti mismo, hermano, hermana. Tú eres tu propio peligro. Tú traes cargando tu propio peligro. Imagínate, por eso dice Pablo, no lo lean, yo se los leo aquí. Pablo decía, yo sé que en mí, ¿te acuerdas de lo que dice Romanos 7, 18 y 19? En mí, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, no lo podía hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego concluye diciendo, miserable de mí. Fíjate, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow. Gracias doy a Jesucristo, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ¿cuál es el otro cuidado que debemos tener? Mira, el primero está tu propia carne. Concluimos que la misma carne es el cuidado que debemos tener. ¿Y el segundo cuál es? Bueno, no solo el peligro de lo que hacemos, sino también de lo que enseñamos. En segundo lugar, el cuidado de la doctrina. Vamos al segundo punto, acá. Una de las tragedias, y acá abarco un poquito, aunque ya estoy mencionando algunas cosas, también puedo nombrar muchas tragedias terribles que están sucediendo por todas partes del mundo, específicamente en México y en Latinoamérica, en la carencia de doctrina, en la carencia de teología. Es una pena, pero es la verdad. Esa es la verdad. Y yo enseño teología y ministerio pastoral en el seminario en México, aquí por supuesto, y veo que la mayoría de los que se inscriben vienen aquí al seminario y vienen de diferentes corrientes doctrinales, y vienen unas que están de veras realmente terribles, y no puedo dejar de calificarlo así, perdonen. Todos esos líderes que están enseñando actualmente, lo que menos enseñan es la doctrina bíblica. Desvían a la gente de la verdad y están creando una generación apóstata, también se los dije la semana pasada. Pero nosotros queremos propagar la sana doctrina para tratar de sacar, de hacerlo reaccionar a los escogidos de esos rebaños, pero porque lejos de ser ovejas, muchos de ellos tal vez ni siquiera han sido ni han llegado a ser ovejas. De hecho, déjenme decirles que muchos incluso se han convertido aquí en el seminario, ya estudiando. Y con muchos hemos tenido ahí debates de aspectos doctrinales que están claramente escritos en su palabra, y ellos se ponen ahí a alegar. De hecho, algunos profesores adjuntos que tenemos en el seminario ya están como profesores, pero al principio se pelearon conmigo. Pero Dios en su gran misericordia ha podido traerlos a la verdad. Esa es la doctrina que estoy hablando. Y cuando hemos tenido el privilegio, por ejemplo, de dar un propedéutico, siempre declaro la importancia de la doctrina. Si no hay doctrina en una iglesia, no es iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto? Así que si no hay teología, no hay nada. Así de simple, no hay nada. Por eso estamos trabajando aquí duro y ponemos en particular todo nuestro esfuerzo para que la doctrina de Jesucristo nunca se devalúe, mis hermanos. Y esa es una lucha constante. Y gracias a Dios que profesamos sana doctrina nosotros como iglesia, que nos ha dado un crecimiento específico. No digo que mucho, no digo que poco, pero un crecimiento.
que nos ha hecho madurar en algunos hermanos, que nos ha dado el privilegio de conocer más las Escrituras, que nos ha abierto los ojos. Pero ¿qué quiso decir Pablo? Entonces, si vemos aquí nuestro texto, al recomendar el cuidado de la doctrina, ¿qué quiso decir? Bueno, hermanos, déjenme decirles algo. El cuidado de la doctrina aquí realmente, esencialmente, es protegerla. Esa es la idea. Después de todo el peligro que Pablo le ha comunicado a Timoteo, esta es nuestra gran responsabilidad actualmente. Es fundamental, y para ello hay que seguir estudiando, aprendiendo, compartiendo, ¿no? Él mismo recomendaba a Timoteo algo. Mira, vea primero aquí en el mismo capítulo, un poquito antes, ¿qué le está diciendo? Mira lo que le dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. También cité este pasaje la semana pasada. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, fíjate, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nota ahí todas estas instrucciones. Esto debe ser la práctica constante de todo ministro, debe tener en su vida particular, ¿no? Pero nuevamente las responsabilidades son para todos. ¿Qué haces con todos los tesoros que tú recibes? No vienen de mí, vienen de la palabra. Ahí están. Mientras estamos comprometidos con la verdad y me ocupo de estas cosas y persevero en ellas, es lo que dice aquí, mi aprovechamiento debe ser manifiesto y continuo, escudriñando las Escrituras cada día, como lo recomendó nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en Juan 5:39, ¿no? ¿Se acuerdan? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, estas, son las que dan testimonio de mí. Estas. Pero además mira lo que dice Pablo al final de nuestro pasaje, si regresas a nuestro pasaje: persiste en ello. Estamos hablando de 1 Timoteo 4:16. ¿Viste la palabra persiste, no? ¿Lo ven? Esa debe ser nuestro escrutinio constante. La palabra persistir es la palabra epimeno, que es un presente activo imperativo también. Presente, que es para siempre; activo, que está constantemente figurando; imperativo es que ya se debe llevar a cabo. Esa es la idea, que significa quedar, seguir y mantenerse firme. Ahí está la persistencia. Tú debes tener persistencia en ello. Estas son las cosas por las que uno debe luchar realmente y perseverar. Y nota esto al final: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, desde luego no quiere decir que el hombre se salva por sus obras, ¿no? Aquí no quiere decir eso, sino por la gracia por medio de la fe. Efesios 2:8. Sin embargo, puesto que la vida santa y la sana doctrina son fruto de la fe, Pablo puede decir que haciendo esto, lo que quiere decir, Timoteo se salvará a sí mismo y a sus oyentes, y significa lo siguiente, que es a lo largo del sendero de la vida santa y la diligencia responsable en la vigilancia de sí mismo y de la doctrina que enseñamos, que es la parte en la que obtendremos salvación. No solamente para nosotros, sino que es la meta fundamental de nuestra vida, ¿no es cierto? Llegará el momento en que seamos salvos totalmente. Ahorita somos salvos de nuestra alma. Somos salvos, nuestra alma está salvada, por decir así. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios y somos salvos. Y potencialmente ya estamos en su presencia, pero aún falta la segunda parte.
Vamos a ser salvos de este mundo. En otras palabras, tendremos un cuerpo glorificado y estaremos en su presencia. ¿No es esa tu anhelo? Caray, de veras. Es por lo que vivimos, es por lo que estamos aquí, es por lo que estamos escudriñando la Escritura. Este largo sendero de la vida y todo lo que se te presenta, no importa qué, pero vale la pena recorrerlo, ¿no es cierto? No importan las pruebas en las que estés, en la disciplina que Dios te esté poniendo. Gracias a Dios por la disciplina, ¿eh? ¿Por qué? Porque te vas ejercitando en la piedad. ¿Para qué? Para llegar un día a la presencia del Señor dignamente. Ahí está. Entonces, la vigilancia de sí mismo y la doctrina es finalmente nuestra meta. Y esto denota que Dios promete una recompensa especial a sus ministros, a sus fieles ministros, y no solo a ellos, sino a todos los que profesamos el nombre de Cristo. Esos cristianos que realmente les interesa lo que se enseña, que están apuntando detalles, que les están edificando y que luego lo repasan en su casa. Hay veces que tristemente yo veo boletines en las sillas tirados, los dejan ahí, ni siquiera tuvieran ahí algo apuntado, pero no tienen nada. Os digo algo apuntado para que otro lo encuentre y lo lea, chihuahuas. Ya de perdida, ¿no? Decimos. Pero no apuntan absolutamente nada. No quieren retener la doctrina. Para una memoria infiel, ¿qué? ¿Verdad? Ahí está. Y esto apunta a lo que dice Mateo, ¿te acuerdas? 25-21, en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo fiel, sobre el poco has sido fiel, sobre en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Lo que estoy diciendo, que Dios conserve nuestra fidelidad en lo que somos y en lo que profesamos. En la iglesia de Éfeso, Timoteo estaba ahí pastoreando, tenía presentes todas las instrucciones de Pablo, porque tenía un peligro de desviarse, como les dije, de enseñar una doctrina diferente. De hecho, siempre vamos a tener esos peligros constantes en la iglesia. Mira un poquito más adelante de 1 Timoteo, lo que dice aquí en el capítulo 6, el versículo 3. Mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Mira eso, repleta de mala enseñanza. Siempre habrá alguien que no enseñe ni trace bien la palabra correctamente. Y nunca nos limpiaremos totalmente de este tipo de personas. Siempre, yo quiero que no pensarlo aquí, pero posiblemente haya alguien, ¿no? Siempre habrá este tipo de personas en medio nuestro. Siempre. No nos limpiamos totalmente, ¿no? La doctrina sigue siendo alterada y sigue siendo herida, y lo peor, siempre encontrará a alguien que la reciba, ¿no? Siempre va a encontrar un espectador ahí, oyendo lo que alguien le pueda estar diciendo. Siempre encontrará público. Alguien que ha tenido comenzó de oír, encontrará lo que quiere oír. Incluso hasta en la consejería, ¿eh? ¿Cuántos hay que piden consejería y le piden a un anciano y luego le piden a otro y luego le piden consejería a otro? Pero ellos quieren oír lo que ellos quieren. Y desgraciadamente esto no es así. Y vean, noten cómo Pablo advertía a Timoteo otra vez, pero vayan a la segunda carta, en el capítulo 3. Mira lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mira, todo está repleto ahí, solamente con este versículo, porque todo el pasaje prácticamente hasta el versículo 9 dice una lista inmensa de cosas.
Pero quiero acentuar un poquito el versículo 1 cuando dicen los postreros días. ¿Qué quiere decir esto? No significa precisamente que se refiere a la actualidad, o sea, ya son los postreros, ¿no? Sin embargo, abarca desde que Cristo vino hasta estos tiempos. Y ya saben ustedes que esto significa que esto que dice tiempos no se refiere a calendario en el que vivimos, sino más bien se refiere a épocas, también lo dije la semana pasada. Entonces, no obstante, las épocas son cada día más peligrosas. Que te quede esto bien claro, cada día son más peligrosas, porque lo que aquí describe es exactamente lo que sucede con algún tipo de líder, dado al contexto, pero varias características encajan con lo que los hace llamar ahí, le hace pues una llamada de atención a Timoteo. Así que la doctrina que creemos, que profesamos, tiene que estar bien establecida, bien vivida, bien puesta en nuestra mente. Mira, quiero que regresemos a 1 Timoteo y vamos a ver un pasaje aquí que me gustaría escudriñar un poquito a fondo. Mira, perdón, ahí mismo en 2 Timoteo, pensé que era primera, pero es segunda, en el versículo 1 y 2. Ve precisamente por estos peligros lo que Pablo recomienda. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y nota al final, con toda paciencia y doctrina. Mira, quiero escudriñar un poquito esto. Pablo le dice, te encarezco. Quizá yo lo he compartido en otras ocasiones, pero se los recuerdo. Es la palabra de amaturomai, que se traduce te encargo, así, que es una expresión más suave, es un presente indicativo que podría leerse que testifico solemnemente, que además es enérgico en su contexto, porque no da lugar a sugerencias ahí. Tampoco está puesto a tu opinión personal, a nuestra opinión, ni a ninguna negociación. No es algo que espere una respuesta del que recibe la orden, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? No te da opción para eso. Esto es una obligación. Aquí es como decir, o lo haces, ¿no? No te estoy preguntando, ¿no? Es lo que diría el Señor, ¿no? Esto es una advertencia que carece de atajos. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Porque está puesta delante de Dios y del Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, hermanos. Aunque en los manuscritos más antiguos se lee Cristo Jesús nada más. Te encarezco delante de Cristo Jesús, diría en los manuscritos más antiguos. Pero aquí lo importante también es que Timoteo estaba bajo observación. Es como si estuviéramos bajo su escrutinio, el escrutinio de Dios, para ver si lo hacemos a la manera que Dios lo ha establecido. Estamos bajo la observación de Dios, hermanos, y no me digas que no. Ahí está. Pero no solamente si lo hacemos, más bien si no lo hacemos, como Dios lo ha ordenado, para ver si somos aprobados o no. Y la demanda se debía a la enorme ola de desviación de la verdad. Pablo lucha con eso en estas 2 epístolas, y solamente estoy sacando extractos aquí de su palabra. Y desde el capítulo 3 se enfatiza el hecho de que Timoteo está confrontando una creciente oposición día con día. Debe permanecer en la verdadera doctrina o en lo que ha creído. Ese es el punto. Por eso dice en el 3:10, aquí un poquito antes, también de 2 de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Lo estás viendo? Conducta. Ahí están las 2 que hemos estado repasando. Propósito, fe,
longanimidad, amor y paciencia. Pero, ¿qué significa? Vamos a regresar, mira, vamos a regresar a nuestro texto. Tú has seguido, o sea que realmente él había estado siguiendo los pasos de su padre espiritual, Pablo, ¿no? Aunque él había sido preparado por el Loida, su abuela y su madre Eunice, realmente, pues de todas maneras vino a convertirse realmente con el ministerio de Pablo. Tú has seguido mi doctrina. Qué hermoso poder decir yo eso, ¿no? De los hermanos. Y estoy seguro que lo puedo decir de muchos, sin menospreciar a nadie. Estoy seguro, lo puedo decir. Lo hemos analizado con los ancianos. Hemos visto la madurez de algunos. Pero desgraciadamente otros, también como dije la semana pasada, se han rezagado y se quedan atrás. Se conforman con cualquier cosita y se quedan rezagados y no avanzan. Pero mira, aquí Timoteo dice, tú has seguido mi doctrina. No solamente es la doctrina, sino es la conducta, el ejemplo de su conducta. El propósito que Pablo tenía para con las iglesias que había levantado, la fe que había crecido en él, la longanimidad, amor, paciencia, y aquí esto deriva del carácter. Longanimidad, amor, paciencia. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto. Aquí mismo digo, juzgará a los vivos y a los muertos. Estamos hablando todavía de 2 de Timoteo 4, en el versículo 1. Cuando dice juzgará a los vivos y a los muertos. Mira, que Dios de todo, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Es una amenaza realmente, parece una amenaza contundente de parte de Dios. Pero mira, lo que aquí quiere decir es que Dios de todas maneras va a juzgar a todo ser humano, ¿no? Ya sea para vida o para muerte, pero Él va a juzgar a cada uno de nosotros. Punto. Unos serán juzgados para ser galardonados cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, y otros estarán delante del trono blanco para ser condenados. Ahí está. Por lo tanto, cuando habla de juzgar vivos y muertos, señala que toda la raza humana, de todas las edades, de todos los juicios y de todas las sentencias, será juzgado. Así que tú y yo seremos juzgados por todo lo que hemos dicho y hecho. Dicho y hecho. Entonces, no es para menos la advertencia, ¿no? Que prediques la palabra. Por todo lo que predicamos, los que ministramos, cuando tú compartes la palabra, también es lo mismo. El estándar no baja. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la forma que usamos para edificar la iglesia? Y luego mira lo que sigue diciendo, que prediques la palabra, ya lo vengo diciendo, pero es proclamar. Aquí la palabra es proclamar. Y también yo lo he enseñado en otras ocasiones, es la palabra queruso. Ahí en el versículo 2, 2 de Timoteo 4:2. La palabra de Dios se refiere a todo lo revelado. Ahí todo desde Génesis a Apocalipsis, todo su contenido. Aquí hay mucho que trabajar, mucho que estudiar. No es solo lo que yo pienso, lo que Dios quiere decirme a mí nada más. No, y esto tiene que ver aún con los que comparten el evangelio, como estamos diciendo. Predicamos su palabra de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero además escuchen, proclamar, que es la palabra queruso, no es solamente una plática pasiva ahí. No, la idea que tiene aquí con esta expresión es que es hacerlo con autoridad espiritual. Autoridad espiritual, que estés seguro cuando vas a compartir el evangelio. ¿Saben por qué a muchos les no quieren así, no se animan a hablar de Cristo y a hablar del evangelio? Porque no saben, no están seguros ni siquiera de ellos mismos, mucho menos del destino eterno de los perdidos, ¿no? Entonces la palabra empleada en el original es en realidad más fuerte. La palabra proclamar se utilizó, por ejemplo, en Mateo 10:27,
Cuando dice lo que digo lo que digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Mira, no se refiere precisamente a gritos, pero literalmente es proclamar con autoridad espiritual. Dar a conocer oficial y públicamente un asunto de gran significado e importancia acerca del Evangelio. Además dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo estás viendo? En el versículo 2 otra vez. En otras palabras, debes insistir. Y esto tiene que ver mucho con lo que Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Te acuerdas? Reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí dice en primera de Pedro 3:15. La palabra tiene un sentido de urgencia, ¿no es cierto? Y mira, no es por lo que yo diga, pero es evidente a la luz de cómo está el mundo. La insistencia en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo no significa que el ministro de Dios o la persona tenga que ser inoportuno en su manera de compartir el Evangelio, pero sí que aproveche las oportunidades, ¿no? Por eso es que hay que estar siempre preparados, y sobre todo para quienes siempre están resistiendo la verdad. Mira, tú vas a estar siempre preparados, aunque ellos se resistan en la verdad. Eso no importa. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Compartes el Evangelio, ¿sabes para qué? En primer lugar, para glorificar el nombre de Dios. ¿Sabías? Y en segundo lugar, actualmente, como advertencia. Prácticamente para juicio. Estamos en tiempos en que tú compartes el Evangelio y sinceramente ellos deben saber de tus labios, de tu insistencia y de tu inoportunidad, o sea, ser inoportuno. Ellos deben saber qué es lo que dice Dios acerca del pecado y de la salvación, para que el día que estén delante de su presencia no lleguen: yo no sabía. Nadie se va a salvar de eso. Todos estarán puestos delante de su presencia. Entonces, mira, sé inoportuno, no importa. Hay que hablar del Evangelio. Hoy más que nunca debes hablar y debes ponerte en actividad, hermana y hermano. Yo les doy la bienvenida a todos los hermanos que vienen de otras iglesias. De veras. Les doy la bienvenida. Pero debes tú de reproducirte en otro. En otras palabras, debes llevar el Evangelio y traer a la luz a un perdido. Ya es tiempo que te levantes y de tu comodidad y te vayas a predicar la palabra de Dios y ganes a otros para Cristo. Ya es tiempo. Las ovejas dan a luz ovejas. Por lo tanto, tienes que hacerlo. Por eso dice aquí sigue diciendo, redarguye. Mira, aunque esta palabra es en realidad una labor del Espíritu Santo, aquí, cuando llevas el Evangelio, redarguye sus corazones, redarguyes de pecado a la persona. Es la palabra elección, que se traduce convencerlos, trayéndolos a prueba ante los oyentes. Luego dice reprende. Aunque son sinónimos, estas palabras tienen una connotación distinta. Reprender es más fuerte. Y es la palabra epistemesón, que se traduce como reprochar. Tenemos que reprocharle su pecado. Mira, ahí está. Exhorta, dice aquí, con toda paciencia y doctrina. No tengo que explicarte mucho acerca de esto, ¿no? Exhorta con toda paciencia y doctrina. No tengo nada. Y se traduce amonesta con toda paciencia y expectación y enseñanza. Entonces, cuando vemos a las personas que endurecen su camino, bueno, allá ellos. Pero hay otras que enderezan su camino. No es lo mismo endurecer que enderezar, ¿no? Y bueno,
realmente vienen a la presencia de Dios, y eso es lo que Dios quiere realmente de ti y de mí. Cuando dice con toda paciencia, significa longanimidad, que es la palabra macrotumia, con paciencia suprema y el deseo supremo aquí de enseñar, que también se traduce como instrucción. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Mira, por una razón, lo que dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira, no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, llegará el momento en que no soportarán, no aguantarán la bien fundamentada enseñanza. Va a llegar ese momento. Esa es la palabra didascalia. En otras palabras, no van a tolerar más que se les enseñe la palabra de manera correcta. Ese es el punto. No van a aguantar que se les hable lo que dice el texto, lo que les exige Dios para sus vidas. No soportarán que la palabra les pida tanto, cuando no están dispuestos a acatar lo que Dios dice. ¿Por qué? Y terminarán ¿qué? Teniendo comezón de oír pastores que les prediquen lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren escuchar. Me da mucha risa a mí cuando oigo algunos devocionales y algunas personas que hablan solamente de la Biblia, sus promesas. Bueno, van a la Biblia y sacan todas las promesas y las ponen a flote. Ahí nada más quieren basar su vida cristiana. Puras promesas. Pero, ¿qué con las exigencias de Dios? Mira, hay un montón de iglesias que solamente exaltan las promesas de Dios. ¿Que son verdad? Claro que son verdad. Por supuesto que son verdad. Es la palabra de Dios. Pero en todo contexto de la Biblia, en toda enseñanza, uno tiene que ver los otros parámetros. Claramente nos habla de su exigencia. Dios nos demanda no mucho, no mucho, sino todo. Eso es lo que nos demanda a ti y a mí, hermano. Porque va a pasar que muchos se van a amontonar, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y nadie les va a poder decir nada. Y eso es lo que precisamente está pasando. Seducen a las almas inconstantes, dice en 2 de Pedro 2:14, y van a apartar de la verdad el oído. En otras palabras, ponen a un lado la verdad y el conocimiento bíblico. A medida que la historia avanza hacia la consumación, esta situación se hace más cruda, se hace peor. Los hombres ya no soportan ni toleran la verdad, y en lugar de eso se van a volver a las fábulas. Y hablamos de eso, que eran los mitos que estábamos hablando. Entonces, pero tú, dice aquí, en el versículo 5, mira, en contraste con todo lo que viene diciendo, y esa es la palabra nepo, de la raíz nepalios, es un adjetivo, es como si dijera, en cambio tú, a diferencia de tantas tonterías, de tanta falsificación de la verdad, tú sé sobrio en todo. En otras palabras, sé ecuánime, sé consciente, ten autoridad de ti mismo. No significa lo contrario estar ebrio, eso de sobrio no significa contrario de estar ebrio. Tampoco ser sobrio significa seas frío o sombrío. Es ser autocontrolado, constante y atento de lo que Dios te ha llamado. Y aquí advierte Pablo y le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Mira, soporta las aflicciones es como decir, resiste las dificultades que vas a enfrentar. Y finalmente dice, haz obra de evangelista, y esto, por supuesto, con esto estamos viendo el cierre de todas estas responsabilidades
que no solamente son para el ministro, sino para todos ustedes, mis hermanos. Ya soy más directo, ¿eh? No solamente es para los misioneros, para los ministros, sino para las ovejas. Para ustedes, hermanos. Haz obra de evangelista. Y ya se los dije, tú y yo debemos predicar el evangelio arduamente. Estamos viendo que mucha gente está tomando caminos terribles en su vida. Háblales de Cristo, por favor. Ojalá puedas un día de veras tener conciencia de esto y traer, no digo que a la iglesia, tú primero tienes que hablarles de Cristo, porque hay personas que traen personas a la iglesia, hay hermanos que traen a la iglesia personas, no está mal, pero la que tienes que hablar del evangelio eres tú. Tráelos, por supuesto. Si no puedes hablarles, aquí les hablamos, ¿no? Pero tu deber es hablarles de Cristo. Hablarles del evangelio. Decirles que si no tienen a Cristo en su vida, si no se arrepienten de sus pecados, serán juzgados eternamente. Tienes que hablar claramente del infierno. Y si no les parece, pues date la media vuelta, sacúdete los pies y regresa. No por algo está, id por todo el mundo, esta orden, id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Id. Ahí está la orden. Hazlo ahora. No te quedes ahí nomás mirándome, como pensando que a ver si lo hago. No, otra vez, no es una opción. No está puesta ninguna negociación. Si no lo haces, el que va a sufrir de alguna u otra manera la disciplina o la llamada de atención de Dios serás tú. Así que, hermano, ahí están los dos peligros. El cuidado tuyo en lo personal y el cuidado de la doctrina que dices profesar. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Eterno Padre, cuántas gracias te doy, Señor. Sé que no es fácil, Santo Dios, sé que esto es realmente difícil, sobre todo si no estábamos acostumbrados a llevar el evangelio, si dejamos solamente el resultado para aquellos que lo hacen, o seguramente pensamos en que otro tiene que hacerlo, o que pensemos que eso es cosa de el que tiene el don de evangelista, pero no es así, Señor, tú lo sabes. Así que te pido, Santo Dios, que despiertes nuestra iglesia, Señor. Despiertes nuestras ovejas, Señor. Bueno, tus ovejas, Señor, que yo y mis hermanos ancianos tratamos de cuidar y edificar y proveer lo suficiente para su crecimiento. Pero, Señor, te pido que los instes, te pido que los redargullas para que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Santo Dios, gracias te doy por este tiempo, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar y prepara nuestros corazones para recibir la cena del Señor. Así que también, Padre Celestial, te pido que redargullas el corazón de cada uno de nosotros para estar limpios en el momento de tomar los elementos y el recordatorio de tu muerte y resurrección, porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos.